Secretario de Estado para la Seguridad no han dejado indiferente a nadie y han generado multitud de reacciones. Algunas de ellas realmente polémicas, como por ejemplo la del secretario general del SUB, el Sindicato Unificado de la Policía, que ha utilizado los mensajes en Twitter para hacer estas aseveraciones que han incendiado las redes sociales. De lo que yo sé, todo lo que ha dicho hasta ahora Vera es cierto. Que le pregunten si González y el rey conocían la guerra sucia del GAL. Quizás se pueda explicar por qué se vendió explosivo a ETA en 2 ocasiones desde la policía con gobiernos de Aznar, por ejemplo, y que... Como han podido ver, una de las personas que ha ratificado todo lo dicho por el exsecretario de Estado de Seguridad es el actual secretario general del SUB, el Sindicato Unificado de la Policía. Él es José Manuel Sánchez Fornet y tenemos ya conexión con él. Señor Sánchez Fornet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por atender a las cámaras de Intereconomía. Señor Sánchez Fornet, ha dicho que todo lo que dijo Vera en El Gato es cierto. Vayamos por partes. ¿Qué sabe de los cobros de Garzón de dinero de los fondos reservados? Pues no tengo ningún dato concreto, pero como sé cómo se manejaban los fondos reservados en esa fecha, y sé que no solo Garzón, sino que otros muchos jueces de la Audiencia Nacional han cobrado de los fondos reservados, pues no tengo ninguna duda en que al juez Garzón le pagaron, como a Ventura Pérez Mariño, como a otros muchos jueces, le pagaron dinero de fondos reservados, porque se utilizaban con absoluta profusión ese tipo de fondos para esto y para otras muchas cosas. Sobre los GAL ha dicho que habría que preguntarle al rey y a González qué saben de ello. ¿A qué se refiere? Pues me refiero a que hubo concretamente, por ejemplo, un editorial del diario El Mundo, en el que en esa pelea que mantenían con el asunto de los GAL llegaron a decir que, bueno, que se podía acreditar con los registros de entrada de la Zarzuela y de Moncloa que Rafael Vera visitaba más la Zarzuela que Moncloa. Y yo supongo que no iría allí a contarle de que se incautaba una pequeña banda de narcotraficantes, ¿no? Iban a hablar de los problemas de Estado. Y el principal problema de Estado, sino el único que atendió Rafael Vera durante todos sus años como secretario de Estado de Seguridad, era el problema del terrorismo. ¿Cómo valora los GAL como instrumento para luchar contra ETA? Los GAL, si se hubieran limitado a secuestrar a terroristas de ETA en Francia, trasladarlos a España, dejarlos atados a un árbol y avisar a la policía o a la Guardia Civil, hubieran hecho una magnífica labor. Porque es que estaban en aquel lado de la frontera, como bien dijo ayer el señor Vera, cobraban el impuesto revolucionario, cruzaban la frontera, mataban y se volvían a ir y a vivir allí con absoluta impunidad. El problema del GAL es que se cometieron crímenes y eso nunca está justificado, que además se equivocaron y mataron a inocentes y que además se convirtió en una forma de robar dinero de los fondos reservados de todos los españoles. Por eso, si en aquella situación, en aquel momento en que había una frontera por medio y había terroristas que aprovechaban eso para matar impunemente, se hubieran hecho las cosas bien, pues seguramente el GAL no tendría hoy la imagen que tiene y no estaría vinculado al asunto del robo y de los fondos reservados. Lo que pasa es que también hay que recordar que eso se intentó 2 veces. Es decir, el origen del GAL fue primero un intento de secuestro de un miembro de ETA, que fueron 4 geos, que fueron detenidos y que estuvieron 2 meses en la cárcel. El segundo fue el de Segundo Marey y también fue un fracaso, y a partir de ahí pues se cometió el gravísimo error de permitir a los GAL que se cometieran atentados en Francia. Ha dicho en Twitter que hay políticos traidores que han chapoteado en la sangre de las víctimas y han utilizado el terrorismo. ¿A qué se refiere? En este caso estaba pensando en Federico Trillo, porque en mi opinión que el fiscal general del Estado pida que se impute por colaboración con banda armada a 2 policías, concretamente uno de ellos el que más miembros de ETA ha detenido. Por ese delito yo lo achaco a la influencia de Federico Trillo, que es el que desde hace muchos años ha llevado toda la estrategia penal de defensa y de acusación del Partido Popular. Una de sus afirmaciones que más ruido mediático ha causado es que la policía en la era Aznar vendió explosivo a ETA y que habría que preguntarse qué cargo ocupaba Rajoy. ¿A qué se refiere, señor Sánchez Fornet? Insinuaciones un tanto graves, ¿no? Sí, podría haber dicho cualquier otro, pero el que hoy es presidente del Gobierno es Mariano Rajoy, ya era miembro del Gobierno.
cuando eso pasó, pero se vendieron explosivos a ETA con una baliza intentando seguirlo para llegar al almacén de explosivos de ETA. Como muchos años antes, en el año 87-88, se vendieron misiles, que es verdad que iban desactivados, también con balizas para llegar a la cooperativa Socoa, que era el gran almacén de armas de ETA. Lo que quiero decir con esto es que algunos políticos del Partido Popular pues han utilizado demasiado el terrorismo y no les importa mandar a la cárcel a policías inocentes con tal de ocasionar daño político al otro partido, ¿no? En este caso al Partido Socialista. Y eso es lo que estaba reflejando en esta situación. Es decir, lo que se ha hecho desde el PP en la oposición no cuadra muy bien con lo que se hace cuando está en el gobierno. Y en este caso concreto, cuando el PP está en el gobierno, se hacen exactamente las mismas operaciones que cuando está el PSOE. Con eso de mandar policías inocentes a la cárcel, ¿se refiere a algún agente en concreto de la Policía o la Guardia Civil? Sí, me refiero a Enrique Pamiés y a José María Ballesteros. Me refiero a los dos que están acusados por el caso del chivatazo y me refiero a que por primera vez en la historia el fiscal general del Estado ha decidido obligar al fiscal de la causa a acusar por un delito de colaboración con banda armada. Y no hay en la historia de España, ni en la policía, ni en la Guardia Civil, nadie que haya llevado a cabo más de 500 detenciones de miembros de ETA como ha hecho Enrique Pamiés. A mí me parece que esa es una injerencia inaceptable y que tiene que ver con las estrechísimas relaciones que tienen el fiscal general del Estado y Federico Trillo. Por último, también ha dicho que en marzo de 2012 se avisó a 3 comandos de ETA para que escaparan de un control policial. Es decir, hace 1 año y 2 meses. ¿Estamos hablando de un nuevo chivatazo a ETA? ¿Qué nos puede decir? En mi opinión, ese es el único chivatazo a ETA que se conoce, porque lo que se está enjuiciando no es ningún chivatazo, porque lo del Faisán era conocido desde hace muchos años y ahí tenían todos los servicios de seguridad, la policía, la Guardia Civil, la Archancha, teníamos montados dispositivos de seguimiento para las personas que se acercaban ahí a pagar el impuesto revolucionario. Lo que pasó en marzo, que lo recogió la cadena COPE y que está en su página web, pues fueron esos hechos muy lamentables que en nuestra opinión fueron que alguien quiso impedir que la policía detuviera a varios miembros de 3 comandos de ETA. Está, ya digo, en la página web de la COPE, que lo difundió un par de meses después, y está en la página web del sindicato desde septiembre